bendiciones para todos, que Dios les guarde, les bendiga de parte de nuestra comunidad, nuestra casa, la comunidad cristiana de Los Cocuyos, y en mi nombre propio y mi familia, el pastor Jonathan Labrador, le damos la más cordial bienvenida. Sea de donde nos estén escuchando o viendo, que Dios bendiga sus vidas. Nosotros seguiremos ministrando la palabra contra viento y marea. Así nos hemos propuesto, fijado el propósito de predicar la palabra de Dios, y mientras el Señor tenga a bien poder dar los recursos para que podamos estar en estos medios, lo seguiremos haciendo, porque si hay algo que nos apasiona es la predicación del Evangelio. Es llevar el Evangelio de las buenas nuevas, es enseñar el Evangelio de la gracia que transforma, que cambia, que purifica, que santifica. Nosotros seguimos en la serie del apóstol Pablo, o la serie de la carta a los romanos, la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma. El título de esta serie, ya ha pasado más de 20 capítulos, el poder del Evangelio. Romanos, el poder del Evangelio. Y la enseñanza del día de hoy es la segunda parte. Habíamos comenzado más recientemente nuestra última enseñanza con una pregunta tomada de uno de los versículos del capítulo 7, un capítulo confrontador, un capítulo revelador, un capítulo bastante conflictivo a través de la historia para muchos, en su exégesis, en su interpretación. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? De la segunda parte. Estaremos en los versículos 14 al 25, ya cerrando el capítulo 7, este capítulo 7 que es bastante aleccionador, tiene muchas enseñanzas. Yo espero que podamos estar en sintonía en el Espíritu, que la palabra del Señor nos sensibilice hoy, nos hable, nos confronte. He estado confrontado muchas veces estos últimos días con esta palabra, en mi trabajo, en la casa, en el ministerio, situaciones personales. La Biblia confronta nuestras vidas. El Espíritu Santo nos incomoda. La palabra se enciende como una luz en esos momentos de dificultad, en esos momentos de oscuridad, de penumbra. Allí la luz se enciende y trae guía, y trae claridad, y trae enseñanza, y confronta, y exhorta. Gloria a Dios por su palabra, que permanece viva, que es eficaz, y que es más cortante que espada de dos filos, que entra y penetra en el alma, y hasta partir los tuétanos de los huesos, y la palabra nunca vuelve vacía. Bendito sea su nombre. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Estaremos en la segunda parte, pero quiero primero hacer una oración de entrega. Entreguemos nuestra vida al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Padre, que tu Espíritu Santo nos conduzca a los pies de Cristo. Que por tu palabra nosotros seamos conducidos a lo más alto. Y esos son los pies de nuestro Señor Jesús. Y llévame a través de tu palabra a contemplar la hermosura de tu santidad. Y a anhelar todo lo que es bueno, lo justo, lo piadoso, lo santo, lo perfecto. Padre, que vengamos a alabarte por tu grandeza y por tu bondad, y que nos deleitemos en y por la obra y gracia de Cristo, que es suficiente para nuestra redención y salvación. Toda la gloria y honra sean dadas a ti, amado Dios, eterno, infinito, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, mis amados, acompáñenme en la lectura, Romanos 7, 14 al 25, final de este capítulo 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno.
porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. ¡Wow! Qué momento tan cumbre para Pablo escribir esto. Una revelación del Espíritu. Y tenemos que tener valor y pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, entendimiento e interpretación de su palabra. No es cualquier cosa, no es cualquier palabra con la que nos estamos enfrentando. Verso 22. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo está hablando de dos leyes que están presentes, que tienen una guerra encarnizada en su propia vida. Pablo está hablando de una guerra que se libra diariamente en el cuerpo, en la mente, en el alma. Dos leyes, y no escapamos de ello. Miserable de mí, así comienza el verso 24. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Vaya qué grito de desesperación, puedo sentirlo, ese eco de hace 2000 años. Puedo percibirlo hasta este momento, dentro de mi propio cuerpo, miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y parece que después de este grito de auxilio, de desesperación, Pablo cae en cuenta. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Miserable de mí. Pero después dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es como quedar sin aire. Aleluya. Así que yo mismo, por un lado, con mi mente, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Dos leyes que están presentes en nuestra vida. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y en la primera oportunidad que tuvimos para ministrar esta palabra, el capítulo 7, que cubrimos hasta el verso 13 de este mismo capítulo, necesitamos recordar algunas cosas. Previamente, capítulo 6, Pablo nos adentra en esa doctrina de la unión con Cristo. Y dijimos en esa oportunidad, y es bueno recalcarlo, reseñarlo, recordarlo, manifestarlo nuevamente. Es una de las doctrinas más descuidadas. Le pasamos por alto. Hemos olvidado qué implica o no le estamos prestando atención. ¿Cuáles son las implicaciones de estar en Cristo? ¿Qué significa en la práctica, en el diario vivir, en tu estilo de vida, en tu pensar, en tu caminar, en tu hablar, en tu meditar? ¿Qué significa, qué implica para ti estar en Cristo, que te hayan colocado en Cristo? Es una de las doctrinas más descuidadas para los hijos de Dios. Y eso nos ha librado del pecado y de la muerte, porque éramos esclavos. No seamos como los judíos, los israelitas, que habían olvidado que habían sido esclavos cuando Cristo les dijo, si el Hijo de Dios los libertare, seréis verdaderamente libres. Y dice, nunca hemos sido esclavos. Bueno, se les ha olvidado. Nosotros tenemos mente corta, mente de fotografía que se apaga y se enciende y listo, se olvidó. Mente de computadora que se apaga y se prende y se borra lo que está en memoria RAM. No podemos olvidar que fuimos esclavos y el Señor nos ha libertado. Y esa ha sido la gracia de Dios, que nos ha rescatado de la muerte, de la esclavitud eterna. Hoy ya tú no estás bajo el reinado del pecado y de la muerte. Hoy hay otro rey sobre ti, a quien tú necesitas honrar, a quien estás llamado a darle honra y gloria.
que Cristo nos libró y que nuestra voluntad quedó libre de la esclavitud del pecado. No teníamos capacidad para decidir por Cristo. Él nos libertó. Hoy decidimos por lo bueno, por lo justo, por lo santo, por lo perfecto, por lo recto, por lo piadoso. Hoy tú puedes decidir decirle al pecado, no. Tú hoy tienes capacidad porque tu voluntad ha sido liberada de la esclavitud del pecado. Sin embargo, algunos lidian con el pecado diariamente y pierden cada una de esas batallas. De eso estaremos hablando hoy y muy probablemente la semana que viene en continuación de esta enseñanza. Que mantenemos también una enseñanza que habíamos dado, una carne que no ha sido regenerada y sigue perdiendo algunas batallas diariamente. También hablamos que cuando venga Cristo nuestros cuerpos serán glorificados y seremos definitivamente libres de la influencia del pecado para siempre. Y que habíamos iniciado en el capítulo 7 y verso 12, quiero recordarte que el apóstol Pablo caracteriza la ley como buena, como justa, como santa. Y es así porque Dios es el que ha dado esta ley. No es una ley humana. No es una ley que se fraguó, que se gestó dentro de la asamblea, dentro del cabildo. No. Ha sido Dios quien nos ha dado esta ley. Por lo tanto, si es Dios que nos dio esta ley tiene los atributos del Dios que la dio. Y si Dios es santo, esta ley es santa. Si Dios es perfecto, esta ley es perfecta, es justa, es recta. Ahora, en este capítulo Pablo nos dice que esa lucha contra el pecado continúa y es lo que él está haciendo. Y hay dos posturas en la interpretación, en la historia para este capítulo 7. Hay una postura acerca de la teoría autobiográfica y es Pablo relatando su propia experiencia de pasar de la inocencia a la convicción de pecado por la ley y luego a la justificación y el arduo camino de la santificación que va progresando en nuestra vida por obra del Espíritu Santo que la va logrando diariamente en nuestra vida. Esa primera postura es la que llamamos la teoría autobiográfica y es Pablo hablando de su propia experiencia, cómo Dios lo había cambiado, lo había sacado del judaísmo, lo había mostrado lo perfecto de la ley, el Espíritu le había revelado las cosas más profundas y él pudo entender que lo que hacía en su vida era pecado. Hasta que la ley no se le reveló, Pablo no sabía que había pecado en su vida. Esa es una postura. La otra postura es una postura que le llaman la representativa y es a la que se refiere a la transición que la humanidad, Pablo representándonos, que la transición que la humanidad tiene de la inocencia y la culpabilidad hacia la salvación en Cristo Jesús a través del arrepentimiento y la convicción de pecado. Y luego eso lo vamos a ver cómo progresa en el capítulo 8. Total que estas son las dos posturas. Y es un capítulo que conecta el capítulo 6 previo con el capítulo que estaremos viendo seguidamente en las próximas semanas. Capítulo 8, que serán a lo sumo unas 3, 4 enseñanzas. Es un capítulo maravilloso. Creo que hasta este capítulo 7 estaremos viendo cosas que son muy duras para nuestra vida. Enseñanzas que son completamente confrontadoras a nuestra vida. Es menester pedirle al Espíritu Santo que nos soporte, que nos levante, que nos redarguya, que nos anime diariamente, porque esta palabra es dura. He estado confrontado durante estas últimas semanas, 2, 3 semanas. Esta palabra ha sido muy dura, confrontadora, ha sido exhortativa la palabra. Su mensaje es un mensaje que es vivo y que viene a nuestra vida para traer a la luz todo aquello que el Espíritu de Dios necesita tratar en nuestra vida. Muchos se hacen una pregunta. Y creo también que es menester que nosotros nos hagamos esta pregunta. Algunos estudiosos, y no es menester nuestro quizás darle respuesta, es simplemente hacernos las preguntas y ver las evidencias a través de la palabra. Muchos estudiosos, profundos estudiosos y analistas y comentaristas del Antiguo y el Nuevo Testamento, particularmente de este último, del Nuevo Testamento,
manifiestan que hay dos posturas, porque Pablo, aparte de las posturas de las teorías autobiográficas y representativas, es que pareciera que Pablo habla para unos de personas que no es salva. Capítulo 7, Pablo está hablando de alguien que no es salvo. Y dan algunas evidencias. Yo soy carnal, he sido vendido al pecado, en mi carne no habita nada bueno, soy prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. Hay una ala de los estudiosos y académicos que dice que Pablo definitivamente está hablando de una persona que no es salva, que no ha nacido de nuevo. Pero hay otra ala que tiene una postura interesante que sí, que parece ser que Pablo está hablando de una persona que ha nacido de nuevo, pero que sigue teniendo luchas. Y esa era la interpretación que Agustín le daba, que Calvino le daba, y la tradición de la reforma de Lutero hacia acá tienen esa representación y esa idea. Y es que el verso 14 dice, sabemos que la ley es espiritual. Entonces ellos parten de la postura de que nadie que no ha nacido de nuevo reconoce que la ley que Dios ha dado es espiritual. No, nadie que haya nacido de nuevo reconoce que la ley frente a la cual está es espiritual. Pareciera que esto da razón a aquellos que dicen que Pablo está hablando de alguien que ha nacido de nuevo, que está representando a alguien que ha nacido de nuevo, que mantiene luchas diariamente y batallas en contra de la ley del pecado y de la muerte. Verso 16, estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena. Eso lo dice Pablo. Pablo dice, con esto yo reconozco que la ley es buena. Pues sí, la ley es buena, la ley no es mala. La ley nos salva y no así la ley es mala, la ley es buena, Dios la dio. Verso 19, no hago el bien que deseo. Nadie que no haya nacido de nuevo desea hacer algo bueno. Entonces esta es una postura también, y es un criterio y una evidencia de aquellos que dicen que Pablo habla de una persona salva, donde yo también creo que tienen razón, porque no hay nadie que haya nacido de nuevo que desee algo bueno. Y cuando estoy hablando de desear algo bueno, no estoy hablando de cosas frívolas, ni trivialidades, ni tomarle la mano a una persona de la tercera edad para que pueda cruzar la calle. No estamos hablando de eso, estamos hablando de cosas espirituales, de lo que le agrada a Dios. De eso está hablando Pablo. Y verso 22, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Nadie que no haya nacido de nuevo, internamente en su hombre interior se deleita en la ley de Dios. Hay evidencias entonces que parece que respaldan la postura de este grupo que dice que Pablo está identificándose o identificando, o narrando, o representando, o afirmando la vida de alguien que ha nacido de nuevo, pero que mantiene luchas diariamente. El contexto más amplio de Romano lo pone el capítulo 7 en la sección que habla de santificación. Y este versículo del 7 al 13 es importante. Hay un uso constante de unos verbos que no entraremos en detalle porque no nos daría el tiempo, tampoco da la idea. Pero los versos 7 al 13, los tiempos verbales son imperfectos. Y eso tiene su razón de ser. Pero del verso 14 al 24, los verbos están en tiempo presente en el griego. Y eso implica una sección diferente y una nueva vida que Pablo nos narra. Estaré dividiendo la enseñanza en tres partes. Una introducción, el verso 14 claramente. Una segunda parte es una lucha intensa, la intensidad de la lucha, ese obrar continuo de esa lucha y la frustración que Pablo estaba sintiendo en su propia vida, representando a toda la humanidad, versos 15 al 23, finalmente una conclusión, versos 24, 25, Pablo nos va a hablar de la necesidad de un redentor. Verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. No sabemos a ciencia cierta qué quiso decir Pablo con que la ley es espiritual, pero entendemos algunas cosas como la siguiente: que la ley fue dada por Dios. Entonces, quizás a eso se refería Pablo, que la ley no es natural, que no fue dada por un hombre, sino que la ley es sobrenatural, que es espiritual. De hecho, si fuese natural, fuese sencilla de cumplir,
Por lo tanto, al no ser natural, no es sencilla de cumplir en la carne, para el hombre natural, para el hombre sencillo. Y cuando entendemos el propósito de esa ley, como Pablo la determina, la proclama, que es espiritual, sabemos entonces que no es algo que es punitivo, que te lleva a no cumplir la ley, sino que es más bien una ley que te protege para que tu carácter sea conforme al carácter de Dios, para que cada día tu carácter sea conforme al carácter de Cristo. Entonces, para Pablo, este primer versículo es un versículo clave, donde él manifiesta algo, pero sabemos que esta ley es espiritual. Para Pablo, entonces, esta ley es divina, viene de lo alto, no es material, no es terrenal, no es natural y no tiene nada que ver con este mundo, no tiene nada que ver con nada de lo que esté atado a este mundo. Esta ley debería guiarnos a Dios. Nada del hombre nos guía a Dios. Esta ley nos guía a Dios. Esa es la primera parte, que es la introducción. Pablo habla perfectamente, porque algunos pensaban que Pablo estaba diciendo que la ley no servía para nada. Pablo lo dice: no, la ley es buena. De ninguna manera la ley es buena. ¿Es mala la ley? No. De ningún modo. Ese es un no rotundo, categórico. Y Pablo vuelve y lo dice aquí, caracteriza la ley. También en el capítulo, en los versículos anteriores. La ley es justa, buena, santa, perfecta, es recta, porque ella viene de Dios. La ley es espiritual, la palabra de Dios es espiritual. Ahora vayamos al segundo punto, esa intensidad de esa lucha, verso 15 al 23. Mira cómo Pablo desempaca esto, cómo Pablo desempaca este mensaje y nos hace entender de una manera extraordinaria que si nosotros hemos experimentado el nuevo nacimiento, ese evento que Jesús está diciéndole a Nicodemo que era necesario que él experimentara, nosotros tenemos el Espíritu de Dios y nosotros tenemos nuestra alma y nuestro espíritu regenerado, pero que coexisten en un cuerpo carnal, con una naturaleza carnal, que permanece con deseos típicos de la carne de un hombre caído. El espíritu y el alma regenerados, pero el miembro de nuestros cuerpos, o los miembros de nuestros cuerpos, nuestra carne, no ha sido regenerada, y hay una permanente lucha y coexisten allí en naturaleza carnal. Verso 15 en lo adelante, el 23, porque lo que hago no lo entiendo. Es como si no tuviera conciencia, pero sí la tiene, porque luego dice: sé que eso está mal y sé que lo que deseo que está bien no lo hago. No es que no tiene conciencia, sino que aún está bajo la influencia de pecado, y eso lo vamos a explicar. Porque no practico lo que quiero hacer. Hay algo que quiero hacer que es piadoso, pero eso no lo practico, sino que lo que practico es lo que aborrezco. ¿Cómo sabes, Pablo, que hay cosas que tienes que aborrecer? Solamente el Espíritu es el que pudo haberte inspirado, revelado aquello que a Dios no le agrada, ¿verdad? Dice entonces: sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley. Y Pablo termina diciendo: reconociendo que es buena. 17. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Mira qué lucha está teniendo Pablo. Así que queriendo yo hacer el bien, queriendo estar inclinado a lo bueno, a lo piadoso, a lo que agrada a Dios, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Mis hermanos, aunque la voluntad, esa capacidad volitiva que teníamos
para decidir ha sido liberada de la esclavitud del pecado. Antes de venir a Cristo no teníamos la más mínima capacidad de decidir por las cosas de Dios. Tú hoy, habiendo nacido de nuevo, tienes capacidad para decidir por las cosas de Dios. Tú tienes capacidad para decirle a alguien, mira, no, eso va en contra de las leyes de Dios. No firmo eso. Tú tienes hoy la capacidad para tomar decisiones conforme a la guía del Espíritu Santo. Pero eso es posible porque tu voluntad ha sido liberada de la esclavitud del pecado. Antes no. Antes no teníamos capacidad para decidir por las cosas divinas. Nuestra voluntad continuamente está siendo atraída, está siendo invitada por la carne, está siendo atraída, romantizada, está siendo halagada, distraída por los deseos de la carne. Pero el Espíritu va redarguyendo y el Espíritu Santo te va atrayendo y te va llevando a los pies de Cristo. Y es una lucha a diario. Eso es compatible con lo que Pablo le dice a los Gálatas en 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pablo se lo está diciendo a la iglesia de los Gálatas. Mira, hay una gran lucha. Aquel que es enemigo de Dios es amigo del mundo. Eso fue también algo Pablo que le escribió a la iglesia, creo que a la iglesia de los Efesios. El que se hace amigo de Dios se convierte automáticamente en enemigo del mundo. Pero el que ama las cosas del mundo, los placeres, como dice el apóstol Juan en su primera carta, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, inmediatamente se configura como un enemigo de Dios. Y entonces dice que Pablo sabe que esa lucha es feroz, es encarnizada, carne y espíritu son incompatibles y terminas haciendo lo que no quieres. Y dice, y luego lo aborreces. Aborreces porque sabes bien que eso no le agrada a Dios. Eso lo dice el verso 15. Y esto es importante, a Pablo no le encanta lo que hace. Y yo creo entonces, estoy de acuerdo con aquellos que creen, que dicen que Pablo está narrando la vida de alguien que ha nacido de nuevo, pero que está en constante lucha. Pablo dice, lo que no quiero hacer, eso hago y aborrezco eso. Mire, mi hermano, la idea es que hoy, sí, hay luchas, hay caídas, pero que tú cada día mortifiques el pecado que el Espíritu Santo está redarguyendo en tu vida y tú termines aborreciendo aquello que Dios aborrece. Tú termines desechando aquello que Dios desecha. Tú termines odiando aquello que Dios odia. Tú termines rechazando lo que el Espíritu de Dios rechaza. Con lo anterior, Pablo reafirma entonces que la ley es buena y aborrece lo que no debe hacer. Con eso dice que estoy confirmando que la ley es buena. Y esto nos permite entender lo que Pablo nos dice en el versículo 17. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pablo dice que cuando peca, que cuando hace algo que desagrada a Dios, ya no lo hace el nuevo yo, sino el viejo yo. Esa naturaleza caída que todavía coexiste, ese remanente en nuestros miembros de la carne, que todavía permanecen, que todavía están viciados, que todavía tienen un remanente de la ley del pecado. Allí, dice Pablo, él no se está excusando, como algunos dicen, bueno, pero ya no hay condenación para los que están en Cristo. Algunos osan decir esas cosas, practican el pecado. Han dicho que han hecho profesión de fe, practican el pecado y cuando los confrontan dice, pero hoy no hay condenación para los que están en Cristo. Mi hermano, Pablo no se está excusando. Él sabe muy bien que es pecado lo que está haciendo. El alma está regenerada. El Espíritu Santo está haciendo su obra. Pero la carne anhela cosas de los deseos pecaminosos que están a flor de piel. Entonces Pablo pasa al 18 a caracterizar mejor la carne. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pablo habla del alma cuando se refiere a querer hacer el bien que está presente. Dice que no puede hacer el bien, que eso es una batalla, es una lucha constante.
Y leamos a Jesús en Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y Pablo a los Filipenses 3:3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Pablo continuamente va a contrastar la vida de la carne y la vida del Espíritu. La carne y los deseos del pecado y la muerte, y la vida del Espíritu. Pablo también a los Filipenses 2:13 dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. ¿Cómo luce un alma y un espíritu regenerado entonces? Hay que hacer esa pregunta. Bueno, viviendo, siendo santificado continuamente por el Espíritu de Dios, queriendo y haciendo lo bueno diariamente. Y Jesús también está colocando un piso aquí abajo en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cómo luce un alma y un espíritu regenerado? Velando continuamente para no entrar en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esto es congruente con el mensaje de Pablo. También a los Gálatas en 2:20. Con Cristo he sido crucificado. Aleluya. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces la pregunta en este momento es, ¿cómo estás lidiando esta batalla? Porque es una batalla diariamente que estamos librando. La batalla del pecado en contra del pecado y la muerte. La batalla por el Espíritu en contra del pecado y la muerte. ¿Cómo estás diariamente batallando y mortificando el pecado remanente en tu vida? ¿Está viviendo Cristo en ti? ¿Estás tú en Cristo diariamente? ¿Está haciendo el Espíritu Santo la obra diariamente en tu vida? ¿O hay algo que te está afectando, hay algo que te está parando, deteniendo, hay algo que está haciendo de interferencia en tu vida para que el Espíritu Santo no haga su obra? Examinaos, dice Pablo, Gálatas 5:16, andad en el Espíritu. Pablo continuamente a la iglesia en Galacia, habiéndole dicho, insensatos, se apartaron de la verdad. Pablo continuamente los llamaba a estar en el Espíritu. Y les digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versos 19 y 20. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. No podemos pensar que Pablo está exonerándose del pecado, que está exculpándose del pecado. Más bien él pasa a explicar el por qué nosotros pecamos. Dios no dejará por inocente al malvado. Mira lo que dice Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo tendrá aquel que ha absorbido las mieles del Evangelio? Eso es lo que dice Hebreos 10:29. Pablo en ningún momento está diciendo que no es culpable de pecado, pero no es lo que él quiere hacer. No es lo que lo satisface, no es lo que le agrada. Más bien él sabe que es grande el castigo. Dice, miserable de mí. Verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Pablo está tratando de decir que no hay nada, absolutamente nada que podamos hacer que no esté teñido de pecado. De hecho, me he encontrado con una cita del gran predicador americano, Jonathan Edwards, un puritano. Mira lo que dice con relación a nuestra vida. Cuando veo dentro de mi corazón y percibo su infinita maldad, creo que es un abismo más hondo que el infierno. Cuando oro, peco. Cuando predico, peco. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento y mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo. Amados, estrictamente todo lo de nuestra vida está teñido de pecado.
Yo puedo estar predicando el Evangelio y tener un pensamiento en mi mente tratando de decirme a mí mismo que lo estás haciendo excelentemente bien, Jonathan, sigue así. Y esa predicación está teñida de pecado. Yo puedo estar sentado escuchando a otro predicador y pensar, yo lo haría mejor, yo no lo hubiese hecho de esa manera. Y en ese momento, mis sentidos están siendo teñidos de pecado. No hay absolutamente nada dentro de nosotros que no esté viciado de pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Con esto en mente, entonces, concluimos que todos pecamos. Pero lo que escribe el apóstol Juan es determinante en su primera carta 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, 1 Juan 3:9, porque la simiente de Dios permanece en él. Está hablando de la práctica. Juan está puntualizando la práctica de pecado. Es la vida recurrente, la vida permanente en el pecado. Es la vida que con tranquilidad, con alevosía y con premeditación diariamente vive sobre el pecado. Juan está diciendo, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nadie que aborrezca el pecado se complace en eso. Nadie que ame a Dios se complace en el pecado y lo practica diariamente. Versos 22 y 23. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Mira lo que el apóstol Pedro en su segunda carta nos dice en 2:19. Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. ¿Con qué estás teniendo luchas últimamente? ¿Cuáles son aquellas áreas del corazón de tu vida, en tu mente, en tu cuerpo físico, en tus miembros, que combaten internamente, con los que tienes lucha a diario, en donde estás teniendo derrotas continuamente? 1 Pedro 2:11, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis, de nuevo lo mismo que el apóstol Pablo a los Gálatas, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Por qué? Porque la carne y el espíritu combaten diariamente. Y finalmente, versículos 24 y 25, ya sería la conclusión. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. 1 Corintios 15, 54 al 57. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios en Jesucristo por la victoria que tuvo en la cruz del Calvario sobre el pecado y sobre la muerte. Cristo ha sido, mis hermanos, el que nos ha garantizado la libertad, que ha garantizado la libertad de la esclavitud del pecado. Cristo es nuestro primer y más grande abogado e intercesor delante del Padre. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Aleluya, con Él y por medio de Él puedo diariamente vencer la lucha contra el pecado. Diariamente puestos a los pies de Jesús, dirigidos por la obra santificadora del Espíritu Santo, podemos obtener victorias diarias sobre la lucha contra el pecado. Oremos, mis hermanos. Padre, a ti toda la gloria y toda la honra.
La alabanza es solamente para ti, Señor. Que podamos experimentar victoria en Cristo Jesús, que nos liberta del pecado y de la muerte, de la esclavitud de la oscuridad. Que Jesús sea nuestro Señor y Rey. Que sea nuestro sacerdote perfecto, nuestro justo abogado y nuestro necesario intercesor para nuestra representación delante de ti, oh Santo Dios. Como Pablo digo, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. A Él toda la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les guarde y les bendiga abundantemente.